esa resistencia a la penicilina G sódica, vamos a decir, crea ese grupo penicilinas, penicilasa resistente, como son las oxacilinas y glucoxacilinas que vamos a ver más adelante. Entonces crea eso, pero lo crea con una estructura química, con radicales que van a ser mucho más potentes y que van a evitar que sea destruida por este estafilococo que es resistente a esta estructura química de penicilina sódica, y lo crea a las penicilinas con una particularidad, que estas sean resistentes ¿a quién? A los estafilococos resistentes a la penicilina G sódica, resistentes a penicilina G sódica. Está bien, este germen es resistente a la penicilina G sódica, es decir, lo elimina, lo destruye a la penicilina G sódica, pero no lo va a destruir a este, porque la estructura química de este, si bien es cierto, sigue teniendo el anillo betalactámico, pero le han sustituido radicales en la posición 6, en donde lo hacen más potente y lo hacen, vamos a decir así, inmune para que sea atacado por estas penicilinasas. Estas penicilinasas ya no lo van a destruir acá. Entonces, a eso se les llama penicilinasas resistentes, o dicho al revés, penicilinas que son resistentes a las enzimas que crean los estafilococos llamados penicilinasas. ¿Entendieron ahora? Sí. Bien. A ver, ¿dónde nos quedamos? A eso se llama penicilina resistente. Penicilina de espectro ampliado, y ojo, ¿por qué de espectro ampliado? Porque ya aumentan la cantidad de bacterias a las que eliminan. Todas estas son de espectro reducido, pero estas ya amplían el número de bacterias gram positivas y gram negativas para eliminarlas. Por eso se le llama de espectro ampliado. Por eso les dije y les hice la aclaración al inicio. Si a todo el grupo betalactámico, penicilinas, cefalosporinas, imipenem, meropenem, se le llama, está clasificado dentro del espectro reducido, pero dentro hay un sinnúmero de cosas. Las de acá son de espectro reducido, pero estas ya son de espectro ampliado. Pero en la clasificación de mi primera diapositiva decía, de espectro ampliado, ¿quiénes son? Cloranfenicol, tetracyclina y penicilina no figuraban ahí, pero dentro sí ya. Por eso es que algunos libros y algunos farmacólogos lo explican así. Mejor no lo llamemos de espectro ampliado porque vamos a confundir con el CAF, con las tetras. Y le dicen, algunos sugieren, hay que colocar mejor unas comillas y le ponemos de amplio espectro. Pero es lo mismo, o sea, pero la aclaración que yo les he hecho delante, vale. Bien, entonces estas penicilinas de espectro ampliado pueden ser aminopenicilinas y penicilinas antipseudomonas, ¿no? Aminopenicilinas o aminobencilpenicilinas y penicilinas antipseudomonas. Penicilinas antipseudomonas como la carbenicilina, que fue la principal, y después la sudeidopenicilina. Bueno, este es un cuadro resumen de todas las penicilinas que vamos a estudiar. Ahora vamos uno por uno. Penicilinas naturales. Las penicilinas naturales pueden ser penicilinas F, penicilina G, penicilina K, penicilina O, penicilina X. Pero la que comercialmente se ha utilizado es la penicilina G. Penicilina G o bencilpenicilina. Bencilpenicilina porque acá en la estructura química, en esta posición 6, este grupo se llama grupo bencilo. ¿Sí? Acá, grupo bencilo. Aquí hay un grupo bencilo en esta posición 6. Por eso que se dice bencilpenicilina. Entonces, penicilina G o bencilpenicilina. ¿Estamos? Se pueden ser, les dije, las naturales solubles e insolubles. Solubles se aplican vía endovenosa y pueden su inicio de acción es rápido, pero su duración de acción es corta.
¿Cuáles son esas? Penicilina G sódica o bencilpenicilina sódica, no se equivoquen, por eso este sinónimo hay que aprenderlo. Puedes decir bencilpenicilina y te está refiriendo a penicilina G. Pero acá ya, como lo mezclan, estos son sales, ¿no? Se mezcla la bencilpenicilina con hidróxido de sodio y sale penicilina G sódica. Por eso te miran, ¿de dónde sale la sódica? Todas estas son sales, estos son ácidos. Entonces se ha mezclado con el hidróxido de sodio y ahí me sale penicilina G sódica o bencilpenicilina sódica. Viene en frasco de unidades internacionales. Penicilina G potásica, que se emplea menos, la más utilizada es la primera. Las penicilinas insolubles son de depósito, solamente para uso intramuscular. Su inicio de acción es lento, pero su duración de acción es más prolongada. Penicilina G procaínica, penicilina G clemisólica, penicilina G benzatínica. Cada una de estas moléculas, procaína, clemisólica y benzatínica, hace que retarde la absorción de la penicilina G. ¿Sí? La penicilina G procaínica viene de 1 millón de unidades internacionales. La penicilina G clemisólica de 1 millón de unidades internacionales, pero también hay penicilina G clemisólica forte de 4 millones de unidades internacionales. Y la penicilina G benzatínica viene en frasco de 1.200.000 unidades y pediátrico en frasco de 600.000 unidades. Todas vienen en frascos para reconstituir de color blanco, un polvito blanco. La penicilina G procaína se administra una ampolla intramuscular cada 24 horas. Si hoy día me empezaron a administrar a las ¿qué hora es? 9:32, mañana a las 9:32 me toca mi segunda dosis. Igual con la clemisólica, cada 24 horas. ¿Ya? Penicilina G procaínica y clemisólica cada 24 horas se administra. Y muy bien, por ejemplo, para una faringitis por estreptococo, tú le aplicas 5 dosis de procaínica a tu paciente, un intramuscular un día, otra mañana, otra pasada, etcétera, etcétera. Porque el estreptococo todavía es sensible a la penicilina y la faringitis bacteriana más frecuente ahorita es el estreptococo, es por estreptococo. Entonces, es sensible todavía a la penicilina. No aplicar 2 ampollitas o 3 ampollitas, ahí está mal. Mínimo 5 días es el tratamiento mínimo para erradicar bien, si no vamos creando resistencia. Y penicilina G benzatínica. La benzatínica se administra cada 30 días. Cada 30 días. O sea, yo lo coloco ahorita y se va absorbiendo mañana, pasado, la otra semana, de 15 días, día 20, hasta el día 30 todavía se absorbe el torrente sexual. Ahí ya se desapareció su efecto. Entonces, nuevamente, si necesita el paciente otro ampolletazo, de a 30 días más. Y esto se utiliza, por ejemplo, para prevenir la fiebre reumática. La fiebre reumática es una enfermedad producida por el estreptococo metamolítico. Nace cuando tienes faringitis estreptocócica macular. Tienes una faringitis acá, hoy día lo trataste a media, bajaste la población del género, pero no lo eliminaste completamente, sigues ahí, amidas supuradas. Nuevamente a los 3-4 meses recibes otro tratamiento ineficaz y así sucesivamente. Entonces, ahí el organismo hace la fiebre reumática, en donde hay temperatura, o sea, hay fiebre, en donde se afectan las articulaciones, dolor, artralgias, se hinchan las articulaciones, puede haber exantema también, ¿no? Y al final termina atacando las válvulas cardíacas. Y después que te ataca la válvula cardíaca, unos 10 a 15 años de insuficiencia cardíaca. Es la historia natural de toda la infección por estreptococo metamolítico. Entonces, ahí, cuando yo sospecho que mi paciente tiene una amigdalitis crónica, mal tratada, entonces le trato la forma aguda y encima le doy penicilina benzatínica y se dice hasta por 1 año. Algunos emplean esquemas de medio año, otros hasta de 1 año, mínimo medio año. O sea, medio año tiene que estar hincándole con penicilina benzatínica. Pero
Eso es, digamos, para evitar la fiebre. Doctor, para el tratamiento adecuado para una faringitis estreptocócica es penicilina G-benzatínica. Yo digo G-procaínica. Pero Sí. como procaínica. Es decir, puedes colocarle una penicilina procaínica o clemisólica. clemisólica. Sí, Vale. eso es. Por 5 días. Sí. También se podría colocar esto, penicilina episódica, pero tendría que ir viendo venosa vía paciente. Y se administra estos cada 4 o 6 horas. No Ya cada 4 o 6 horas, o sea, el paciente está sacrificado, ¿no? Y esto es tratamiento es ambulatorio. No es una cosa es tratamiento, pues, digamos, esto en hospital, en clínica o en tu casa, pero que alguien te vaya a colocar. Pero ya el hecho de tener una vía ya no puedes hacer nada. En cambio acá no te colocan ahorita, de 2, 3 minutos, 5 minutos te repones y sigues trabajando, sigues estudiando, etc. ¿No? Entonces es la ventaja del intramuscular, que te permite mayor movilidad. Puede ser algo ambulatorio. En cambio el endovenoso ya no, ya te sacrificaron con la vía, estás con la vía y no puedes salir. ¿No? Eso también, el médico todo eso tiene que valorar. O sea, el hombre trabaja, es un padre de familia. No le vas a colocar, salvo que sí, amerite su cuadro. Es una infección que lo hospitalizo, lo coloco en la clínica y sí, le empiezo a dar endovenoso. El endovenoso, como les dije, siempre se da para cuadros graves, no cuadros agudos que amenazan la vida del paciente. Claro, bien, ¿sí? Colocar una penicilina G-procaína, clemisólica o cualquiera de estos es doloroso para el paciente, como se suele decir. Y es doloroso no solo la aguja, sino la administración. Es polvito. De este. Duele, le duele y le queda doliendo al paciente. No solamente te duele la aguja, sino la administración. Queda doliendo. Entonces, visto eso, la industria farmacéutica ha creado todas estas, pero con nombres comerciales, no las genéricas que nos da el CIS, sino con nombres comerciales ya. Megacilina. Con lidocaína. Megacilina, por ejemplo, que es el nombre comercial de clemisol. Ya con una ampollita pequeñita que dice lidocaína al 1%. Lo mezclas primero con cloruro de sodio de Dewey, de ahí cargas la penicilina, de ahí cargas la lidocaína y ahí es menos doloroso y también ya depositado, como la lidocaína es un anestésico, va actuando ahí como anestésico. Pues, sí, es cierto, se utiliza. Yo les cuento una vez, estaba, no me acuerdo qué ha sido procaínica, clemisólica, pero en mis primeros años de médico, yo mismo me puse a administrar a un paciente penicilina clemisólica, un paciente particular, cuando estaba haciendo mi serum, y yo mismo le preparé todo, ¿no? Y ¡pam! Oye, la aguja se me quedó ahí la jeringa, y no podía. Tuve que sacarle, cambiarle de aguja nueva, y en la segunda igualito. Ya pues tuve que echarle la culpa al paciente, ¿sabe qué? No se endure, señor. No se vamos a ponerle en otro lado, tranquilita, y la tercera. ¿Cuál era el truco? Porque estos son trucos y eso no está en el libro, ¿no? Esos son trucos que ya lo aprendí después en mi experiencia. Siempre cuando se cargan estas ampollas de cualquier penicilina, va en vía intramuscular, después que has cargado todo preparado, así sea con lidocaína, has cargado todo en la jeringa, dejas un poquito del agua destilada de cloruro y eso lo jalas, lo aspiras, para que tu aguja no quede con penicilina, sino quede con cloruro. Cuando tú vas a administrarlo, resbala suavecito, es más fácil para ti, para el administrador, y más fácil para el paciente y menos doloroso. Pero eso lo aprendí después. ¿No? Y las enfermeras no saben eso. Bien. Fenoximetilpenicilina, estas son las penicilinas vía oral, como le digo, que también para una faringitis por estreptococo podemos utilizar esto, ¿no? El CLI, así el nombre comercial, megacilina oral. Fenoximetilpenicilina, penicilina B chica, V, vía oral. Esto sí puede. Les dije que las penicilinas naturales tienen pobre biodisponibilidad, son ácidos sensibles, pero este es ácido resistente. Esta sí se absorbe un poquito mejor. Pero en realidad, en la práctica, casi, o sea, se mejora su biodisponibilidad, pero no se lleva pues a una absorción completa. Entonces,
mejor es emplear una ampolla y se va a absorber mucho mejor. Vas a tener niveles terapéuticos mejor. Bueno, penicilinas semisintéticas. Ahí tenemos a las penicilinasas resistentes y dentro de ellas a la meticilina y a este grupo que se le llama isoxazolilpenicilinas. Isoxazolilpenicilina, que es un subgrupo de las penicilinas penicilinasas resistentes. ¿Y quiénes son esas? Oxacilina, cloxacilina, dicloxacilina, flucloxacilina y nafcilina. Miren, la nomenclatura es fácil de aprenderlo, ¿no? Sacilina, oxacilina, todos tienen oxacilina para terminar, ¿verdad? Entonces, sino que ya acá le agregan la CL, la DI, la FLU, y ya le cambian. Pero todas tienen oxacilina, nacen de acá, de esta estructura. Son radicales. Recuerden que el núcleo beta-lactámico no cambia. El otro anillo, hidrotiazina, tampoco cambia. Lo que cambia son los radicales en las diferentes posiciones. Y lo que más manipulan es la posición 6, para ir creando moléculas nuevas. Entonces, esto es. Ahora, esto de acá, como fueron diseñados para gérmenes staph resistentes, su indicación principal es estafilococos resistentes a la penicilina. Y también, por parentesco, se utilizan para estreptococos resistentes. Es decir, estas se utilizan para dos tipos de bacterias nomás: estafilococos y estreptococos resistentes a la penicilina. Esa es su indicación. Siempre que yo sospeche que tengo una infección por estafilococo resistente a la penicilina, disparo este grupo. Siempre que yo cuente una infección por estreptococo resistente a la penicilina, disparo este. O que ya haya disparado mi penicilina G-sólica, mi penicilina procaínica, clemizólica, y el paciente no se cura, entonces mi siguiente paso es este. Porque estas han sido diseñadas para eliminar los gérmenes resistentes a la penicilina. ¿Estamos? Por ejemplo, hay estafilococos hoy en día que ya son resistentes. A la El meticilina. 90% de las cepas de estafilococos ya son resistentes a la penicilina natural, a la penicilina G-sólica y a sus derivados, me refiero a procaínica, clemizólica, ya 90% de las cepas de estafilococos son resistentes, naturales. Por tanto, cuando yo sospecho ahora de un estafilococo, una infección por estafilococo, de frente mejor utilicen isoxazolilpenicilina. Por ejemplo, tienen una infección por estafilococo bastante común, que es ¿cómo se llama esto? La infección del estafilococo en el tejido celular subcutáneo. O sea, entra el estafilococo en el tejido celular subcutáneo. ¿Celulitis? La celulitis. Es la celulitis. Y es muy frecuente, ¿no?, que ataque la pierna, que ataque el muslo o que ataque el brazo. Y siempre cuando esté enfrente a una celulitis, yo les recomiendo, también por mi experiencia clínica, de frente, no se hagan líos y vayan para que no hagan un fracaso terapéutico y disparen esto, cualquiera de las que les guste, oxacilina, troxacilina, dicloxacilina, pero les va a ir bien. Y su paciente rápido, nuevamente, va a ir disminuyendo, ¿no? Por ejemplo, miren, la cloxacilina, todo lo que esté entre paréntesis, ya saben, es nombres comerciales, ¿no? Prostafilina, nombre comercial de cloxacilina. Posipe, nombre comercial de cloxacilina. Hay otro nombre comercial. Doctor, ¿y una úlcera por operación por un paciente postrado? Una úlcera con una sobreinfección. Postración, no. Porque una úlcera por postración ya hay otro germen, no solamente gran positivo, sino hasta gran negativos. Y depende de la localización de la úlcera. Por ejemplo, si está postrado el paciente, la úlcera, estamos hablando de una úlcera sacra, una úlcera isquiática, una úlcera isquiorrectal, en donde ahí está el recto y se contamina generalmente con gérmenes gran negativos. Ahí el tratamiento ya es distinto. Sí.
Estamos hablando de lesiones alejadas de la zona rectal. Bien. Penicilina de amplio espectro tenemos a las aminopenicilinas, ampicilina, amoxicilina. Ampicilina y amoxicilina y todas se emplean por diferentes vías, vía oral, vía endovenosa, vía intramuscular. Vía oral hay en comprimidos, hay en jarabes para niños, ¿no? Amoxicilina hay en comprimidos, en jarabes para niños, en ampollas endovenosas, intramuscular, etc. La ampicilina se administra cada 6 horas por cualquier vía. La amoxicilina cada 8 horas, cada 8 horas. La ampicilina tiene una biodisponibilidad de 60%, pobre, por eso que debe de ser fuera de los alimentos, para no bajar más esa biodisponibilidad. La amoxicilina, su biodisponibilidad es del 90%, como sin alimentos. No le interesa la amoxicilina si ella está almorzada, igual a tomar, igual todo se va a absorber. 90%, no todos, casi. En cambio, ampicilina, su biodisponibilidad es bajita, 60% nomás se absorbe. Entonces, tienes que mejor darle con el estómago fuera de los alimentos. 30 minutos antes, o 2 horas Solo. después. Viendo ese problema de la baja biodisponibilidad de la ampicilina, qué mala voz, pero yo quiero disparar la ampicilina, no amoxicilina. Ya. La industria farmacéutica dice, te creo una prodroga, no hay problema. Crearon todas las proampicilinas, son prodrogas. Ya sabéis que es una prodroga, es un medicamento que farmacológicamente es inactivo, que para activarse tiene que metabolizarse en el hígado y ahí suelta el metabólico activo. Entonces, se lo disfraza, digamos así, a la ampicilina y nace la metampicilina, vacampicilina, pivampicilina y tacilina. Todas ellas se absorben mejor, se eleva la biodisponibilidad a 80, 85, pero nunca igual que la amoxicilina. Se absorbe mejor, pero estando ahí en el hígado se metaboliza y suelta la ampicilina, que es la que va a actuar. Esas son las proampicilinas. Igual, que la ampicilina, su dosis igual, sus indicaciones igual, solamente estamos disfrazándola para que entre altamente seguro. Después tenemos la epicilina y la ciclacilina. Todos estos grupos de la aminopenicilina. ¿Cuál es la que más se utiliza? Las dos primeras. Bueno, acá también no les habrá, pero las que más se utilizan de este grupo son meticilina, oxacilina, cloxacilina y cloxacilina. Y hasta flucloxacilina, ¿no? Casi todo el grupo, menos la nafcilina. Casi todo el grupo se usa clínicamente. Doctor, pero también hay estafilococos resistentes a la meticilina. ¿Cómo? ¿Qué pasaría con aquellos estafilococos resistentes a la meticilina? La meticilina es resistente a casi todas las penicilinas. Y ahí incluso a casi todas hay estafilococos resistentes a la meticilina, ¿no? Y también son resistentes a la cefalosporina, pero menos al imipenem. El espectro lo vamos a ir viendo más adelante. Ya, entonces nos vamos, ¿dónde me quedé? Acá, ¿no? Ahí me quedé. Bueno, ahora nos vamos a la penicilina de espectro ampliado. La penicilina de espectro ampliado tenemos a las antipseudomonas. ¿Por qué? Porque la pseudomonas aeruginosa no era sensible a ninguna de las penicilinas que hemos estudiado, ni a las penicilinas naturales, ni solubles, ni insolubles. No era sensible a la penicilina B chica, no era sensible a la penicilina penicinasa resistente, no era sensible a las aminopenicilinas. Entonces se diseñó un grupo que se llamaba penicilinas antipseudomonas, dirigido solamente a eliminar a la pseudomonas aeruginosa, que hasta ese momento era resistente. A ese grupo se le llamó penicilinas antipseudomonas. Y estas penicilinas antipseudomonas, si bien es cierto, no solamente eliminan a las pseudomonas, sino también a otros gran negativos, que son de amplio espectro y algunos gran positivos, pero básicamente, clínicamente, se emplean solamente para eliminar pseudomonas, cuando hay una infección por pseudomonas aeruginosa. Entonces, cuando sale la carbenicilina, la carbenicilina se lo empezó a barrer a todas las pseudomonas. Pero ahora hay cepas resistentes a carbenicilina, cepas de pseudomonas resistentes a carbenicilina. Entonces se sintetizó la indanilcarbenicilina. Después, cepas resistentes a indanilcarbenicilina, se sintetizó la ticarcilina.
De ahí se ha tenido que ir sintetizándose a las ureidopenicinas, como aglocilina, melocilina, piperacilina, que es la última molécula sintetizada. Pero la pseudomonas es un germen gran negativo que es muy virulento. O sea, tiene un poder de infección tremendo y de hacer daño. Uno de los gérmenes a los que más se teme es la pseudomonas aeruginosa. Pero más temible porque hace resistencia rápida y porque tiene un poder destructivo tremendo. Entonces imagínense cómo la farmacología ha creado solamente todo un conjunto de medicamentos diseñados para eliminar ese germen pseudomonas aeruginosa. Y hoy en día también hay resistencia a los inhibidos. Sin embargo, no son los únicos antibióticos que sirven para eliminar pseudomonas. Ya van a ver más adelante la cefalosporina de tercera generación que elimina también pseudomonas. Los aminoglucósidos también eliminan pseudomonas, ¿no? Y así sucesivamente, pero van también apareciendo resistencia a cefalosporina de tercera, van apareciendo resistencia también a los aminoglucósidos. Bien, bueno, esta es la potencia antipseudomonas. Esto es, esta es una clasificación resumida de lo que les he hablado. Eso lo pueden leer bonito en su casa. Y estos son nombres comerciales de lo que hemos hablado. Por ejemplo, penicilina G, sódica, así, no sé si vale 70 céntimos o un solo, un pollita. ¿Sí? Sí, genérico, pero cómpralo como megacilina de 1 billón, mínimo 10 soles. 30 soles, Ya, o 30 soles, imagínate. Esta la industria farmacéutica te lleva completamente, ¿no? Amoxicilina, también la pastilla con un sol te compras por lo menos unas 4 penicilinas, unas 4 amoxicilinas. Pero estos son los nombres comerciales: Velamox, Amoxiclin, Amoxil, Magnimox. Cada una de estas pastillas no baja de 5 soles. Y así sucesivamente, son nombres comerciales. Los nombres comerciales, como les digo, solamente son ilustrativos, no los voy a tomar, no se toman, pero para que lo vayan por ahí familiarizando, ¿sí? Porque al final hay que trabajar, va a haber momentos que vamos a trabajar con nombres comerciales, cuando ustedes salgan del médico. En los hospitales sí, la receta tiene que ir con nombre genérico, pero ya en tu parte privada a veces tienes que darle nombre comercial y a veces tienes que darle con nombre comercial al paciente porque ya el paciente quiere otra atención distinta. Entonces el doctor quiere un medicamento bueno, no importa lo que cueste, no importa, seguro lo hay. Este es un amenazo, pues, ¿no? Es lo mismo, pero te estás disfrazando la cosa, es como las prodrogas, ¿no? Porque el paciente también, el paciente en particular dice, no, yo quiero algo bueno. No, lo mismo, no te dan penicilina G, ampicilina. A darle con un nombre comercial bonito, con su cajita, que le cueste su billete, y ya desde ahí el paciente ya se está curando, porque ya está. Doctor, Bien, hablemos un poco de la a nivel de antibióticos, ¿hay alguna diferencia, por ejemplo, de decir amoxicilina genérico que amoquín? No. O sea, ¿hay alguna alteración que le hace? No, todos son iguales. Solamente, más adelante vamos a ver, por ejemplo, hay mezclas de ampicilina con un inhibidor betalactámico, o amoxicilina con un inhibidor betalactámico, que eso sí no hay en genérico. Eso sí son todos comerciales, y eso sí tienes que comprarlo. Cada uno de estos vale 8 soles. Los comerciales son los que mezclan varios antibióticos, ¿no? Los comerciales son, por ejemplo, que mezclan un antimicótico, antibacteriano o antibacteriano. No, pero también comerciales hay claro, entre ellos. Hay también solamente con un solo, una sola molécula. Claro, pero son los mismos al final. Sí, pero sí hay medicamentos que solamente vienen comerciales. Eso también hay que saberlo, por eso es importante ir aprendiendo, pero eso se va aprendiendo ahí en la práctica clínica. Ahorita lo que nos interesa es la parte general de la farmacología, que lo entiendan. Bien, la absorción, bueno, hablando un poquito de farmacocinética, les dije que la penicilina G, estamos hablando de farmacocinética de penicilina G, casi no se da bioral, porque tiene pobre mina, su biodisponibilidad 33%, no se observa casi nada, entonces no se usa.
Pero ya si se da vía endovenoso o vía intramuscular, ahí sí se distribuye por todos los líquidos corporales, se liga 60% a la albúmina y se distribuye por el hígado, bilios, riñones, en el semen, en el líquido sinovial. Y ahí hay cantidades terapéuticas. Es decir, yo puedo disparar, por ejemplo, para una colangitis porque sé que va a llegar a las bilios. Puedo yo disparar para una artritis porque sé que va a llegar al líquido sinovial. Estoy hablando de un germen sensible a penicilina. Y así sucesivamente. En el líquido cefalorraquídeo también para una meningitis, pero está llegando solamente muy pobre, 5% de clase. Por eso que casi no, hoy en día no se utilizan penicilina G para una meningitis. Antes sí. Bueno, la excreción vía renal, ¿no? Por los dos mecanismos, filtración y secreción tubular. Bueno, cuando hay insuficiencia renal, hay otra vía de metabolismo por el hígado. Ahora sí hablamos sobre el espectro antimicrobiano. Las penicilinas naturales, y cuando ya me digo naturales, estoy refiriendo a penicilina G, soluble e hidrosolubles, solubles o insolubles, ¿no? O sea, penicilina G sódica y penicilina proteínica, glebisólica y benzatínica. Ese es el espectro de todas ellas, ¿no? Y la biosintética, que son la penicilina B, ¿no? ¿Cuál es su espectro de este? Elimina a gérmenes gram positivos exclusivamente y a gram negativos un poquito, solamente a la gonorrea y al meningococo, al treponema peli. Entonces, ¿cuáles son los gérmenes gram positivos que los elimina? Estafilococos, estreptococo alfa hemolítico, estreptococo beta hemolítico, que es el causante de la faringitis, de la amigdalitis, el estreptococo pneumoniae, que produce la neumonía, el estafilococo aureus, que produce la piodermitis, las endocarditis, el estreptococo del grupo D, que es estreptococo faecalis o enterococo, que produce la diarrea del viajero, ¿no? Diarrea del viajero, o alguna, no solamente del viajero, alguna comida contaminada, donde se debe viajar, comemos por ahí y nos da una diarrea tremenda por enterococo. O sea, no solamente las diarreas, las disenterías son por gran negativo, también puede ser por esto, por un gran positivo. Colinebacterium diphtheriae, que produce también un tipo de laringofaringitis con placas pseudomembranosas a nivel de la nariz, con dificultad respiratoria que terminar en traqueotomía. Colinebacterium diphtheriae. Hoy día casi se ha erradicado la difteria y poco de difteria, ¿no? Antes había mucha infección por difteria, pero hay que tenerlo en cuenta. Los pediatras siempre están dentro de sus disquisiciones diagnósticas. Bacilos anthracis, que produce el anthrax en el hombre. Y lo mismo en el ganado vacuno, ya no se llama anthrax sino carbunco, pero es la misma chorra, el mismo género, ¿no? Carbunco. ¿Y cómo nos contaminamos nosotros? Consumiendo carne contaminada de ese ganado con carbunco. O también es vía oral. La contaminación puede ser vía oral, puede ser vía inhalatoria, cuando estamos manipulando esos animales que están con el carbunco, ¿no? Entonces puede ser vía inhalatoria o vía oral. El Bacillus anthracis. El Clostridium tetani, que produce el tétano, ya ustedes saben, de lo que cuando nosotros nos vamos al campo, ¿no? Ahí están en las heces del ganado. Perfringis, Clostridium perfringis, que produce la gangrena gaseosa. O Welch. Clostridium botulinum, que está en los envases de conservas pasadas, donde ya empieza a producirse este Clostridium botulinum. Bien, acá tenemos bacterias gram negativas como la gonorrea. Todo este es el espectro de los antibióticos penicilina naturales y penicilina B. Pero ya vemos acá, 90% de las cepas de estafilococo son resistentes a la penicilina. Está acá con otro color para que lo entiendan. Enterococo también. Los enterococos, todos,
Ya no solo el 90%, sino el 100% son resistentes. Si enterococo ya no puedo tratarlo con una penicilina natural, ni de loco, no le va a hacer nada. Gonorrea, miren, esto sí es 90% también, no es 100%. En mi tiempo, cuando yo era estudiante de medicina, cuando he sido interno de medicina, todavía tratábamos gonorrea, como me acuerdo, con penicilina clemizólica forte, que vendía a 4 millones. Una sola dosis. Chao, gonorrea. Nos preguntaban a los chicos cuando nosotros éramos estudiantes de medicina de otra facultad, entonces, ponte tu melacinina intramuscular. Hoy en día, ni de loco que voy a indicar penicilina natural, clemizólica, ni porque no le hace nada, se ríe la gonorrea. No hace nada. Hay resistencia a la gonorrea. Aprendido. Entonces ya se subió ahora a la ceftriaxona, cefalosporina de tercera generación, una sola dosis, excelente. Aunque la vez pasada que estaba preparando una charla para mi hospital que di sobre resistencia antibiótica, estaba leyendo de que ya hay cepas resistentes, cepas de gonorrea resistentes a ceftriaxona reportados en algunos sitios de Europa. O sea, de aquí a algunos años vamos a tener resistencia de gonorrea a la ceftriaxona. Entonces tendremos que irnos al lado de los aminoglucósidos, que también se trata gonorrea como aminoglucósidos, o con el lado de quinolonas, que también es sensible gonorrea para ellos. Pero siempre cuando uno empieza un tratamiento, siempre empieza con, hay líneas de tratamiento, como dije, ¿no? Entonces, las penicilinas son de primera línea para tratar la gonorrea. ¿Sí? Ya no me hace nada con penicilina, que en realidad ya no hace nada, me supo a cefalosporina de tercera, si no hace nada me voy a aminoglucósidos y así. Aparte porque aminoglucósidos tiene más colaterales, ¿no? Bueno, pero una sífilis que llegue a tu mano un paciente con sífilis, así, puedes aplicar su penicilina natural. Penicilina de espectro ampliado. Estas sí ya son cogen gram positivos de gram negativos. ¿Sí? Entonces, pero el espectro de los gram positivos es igual que la penicilina natural. O sea, coge todos estafilococos, estreptococos, sus derivados de estreptococo, coge también al anthrax, etcétera, etcétera. ¿No? Y a los clostridios, lo coge muy bien. Por eso digo, las bacterias gram positivas, su espectro es igual que la de penicilina naturales. Ahora nos vamos a los gram negativos, también lo cogen las neiserias. Y lo nuevo es lo que está de otro color. Coge ahora sí a bacilos gram negativos, enterobacterias como Escherichia coli, como Haemophilus influenzae, Proteus mirabilis, Salmonella, Shigella, Listeria. Todos ellos son sensibles a la penicilina de espectro ampliado. Sin embargo, debemos decir, son resistentes, estas bacterias son resistentes a la penicilina de espectro ampliado. ¿Quiénes? Klebsiella, Enterobacter, que produce infección de vías urinarias, por ejemplo, Serratia marcescens, Pseudomonas aeruginosa. Ahí está, Pseudomonas no lo coge. Una ampicilina, una amoxicilina, que coja para eliminar la Pseudomonas, no va, no lo coge. Una infección de vías urinarias no es cogida por amoxicilina ni por ampicilina. Y de los gérmenes que sí son sensibles, ya empezaron a aparecer resistencias. Ya hay resistencias de la Escherichia coli a las aminopenicilinas. La tenemos, ¿ves? Últimamente se ha mostrado resistencia en cepas de Escherichia coli. Hay resistencia a Shigella, Salmonella, a gonococo, bueno. Antes se trataba una fiebre tifoidea también con amoxicilina. Hoy día no, ni de loco. Con amoxicilina, sí hay resistencia, no te la vas a jugar. Y cepas de Escherichia coli. Ustedes saben que la Escherichia coli es el germen en más del 90% de infecciones de vías urinarias, por su cercanía, ¿no? Del ano con la uretra, más en las mujeres,
Entonces, E. coli, infección de vías urinarias. Siempre disparábamos ampicilina, amoxicilina, chévere, pero hoy en día ya no. Y hay resistencia, ya no se puede disparar ampi ni amoxi para una infección de vías urinarias. Y la Escherichia coli, así como la pseudomonas, también es virulenta. La Escherichia coli hoy en día, como les decía al inicio de la clase, hay resistencia a casi todos los antibióticos. Hay cepas que ya no le hacen nada. Bien, Shigella también, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los colaterales de la penicilina? Son pocos colaterales, pero sí hay, no es un colateral, sino es una reacción alérgica. Todos los medicamentos pueden producir reacciones alérgicas en los pacientes. Los alimentos también. Algún tipo de ropa, algún tipo de joya, puede producir alergia. Hay personas que son alérgicos a los mariscos. Hay personas, hablando de medicamentos, que son alérgicos al paracetamol, al ibuprofeno, a los antibióticos, a las sulfas, hay los alérgicos a la penicilina. Pero de toda la farmacología, de todos los medicamentos que existen, los medicamentos más alergénicos son estos, el grupo de las penicilinas. El grupo de las penicilinas son los alergénicos más frecuentes conocidos. ¿Estamos? Por tanto, es por eso que cuando yo voy a emplear una penicilina vía oral o vía parenteral, más parenteral, cuando digo vía parenteral se refiere a vía endovenosa intramuscular. Entonces, cuando yo voy a emplear una penicilina cualquiera parenteral, estoy en la obligación de hacer una prueba que se llama prueba de sensibilidad a la penicilina. Y esa prueba se hace aquí, en el antebrazo, ¿no? Con penicilina G-sódico. Así vayas a emplear ampicilina, así vayas a emplear amoxicilina, así vayas a emplear una ureilopenicilina. Pero siempre la prueba se hace con una penicilina soluble, que es la penicilina G-sódica. ¿Por qué? Por esto que hemos dicho. Porque ¿qué reacciones alérgicas pueden haber o de hipersensibilidad? ¿Qué reacciones? Pueden ser leves, pueden ser moderadas o pueden ser graves, incluso mortales. Leves, que te empieza a dar, después de que te han administrado, empieza a picar todo el cuerpo, ¿no? Empiezas ya a tener algunas eritemas, algunas ronchitas en todo el cuerpo. Eso es leve, leve. Un moderado, ya empiezas a tener un angioedema, se te hincha el párpado, la cara, la lengua, con un poco de edema de glotis, con ya un poco de dificultad respiratoria. Esa es otra cosa moderada. O una urticaria. Una urticaria es pues, cuando te salen pápulas tremendas. Puedes escribir tu nombre en un corazón, yo acá, un relieve bonito. ¿No? Esa es una urticaria. O sea, es una reacción ya moderada, ¿no? Y ya son graves, una dermatitis circulativa, un síndrome de Stevens-Johnson, una enfermedad del suero, que pues está con fiebre, y anafilaxia. Y la anafilaxia es una reacción alérgica grave y mortal, que exige tratamiento rápido e inmediato. Hicimos un seminario de eso. Una anafilaxia a cualquier droga, puede haber anafilaxia a cualquier medicamento. La anafilaxia es la reacción alérgica más grave que se conoce. ¿Y cómo te das cuenta de que es anafilaxia? No solamente que esté manchado, sino que hay dos componentes importantes. El paciente está hipotenso, tiene dificultad respiratoria. Esos son los dos componentes importantes que no debe faltar para el diagnóstico de una anafilaxia. ¿Y por qué? Porque se ha liberado histamina. Todas estas reacciones alérgicas, ¿por qué se dan? Porque se liberan, les dije, histamina de los basófilos, de los macrocitos, de las células cebar. Se están liberando histamina. Hay reacción antígeno-anticuerpo y se libera histamina en gran cantidad. Y la cantidad de histamina que se libere es lo que me da un cuadro alérgico leve y moderado grave. Si se libera tormentas de histamina, entonces me voy a terminar en una anafilaxia. Voy a terminar en una anafilaxia. Entonces, ahí el tratamiento, ya ustedes saben. ¿Cuál es el tratamiento para la anafilaxia? Adrenalina. Y después corticoides. Bueno,
reacciones de otras reacciones, bueno, sí, seguimos, ¿no? Reacciones alérgicas, angioedema, que ya les he hablado. La anafilaxia se presenta en 1 de cada 7.000 personas que reciben penicilina. O sea, no es tan frecuente. 1 cada 7.000, pero sí se ve de rato en rato, vemos de rato. Yo he visto muertes de penicilina. He visto a personas conocidas que se le ha colocado penicilina allí en mi hospital, por ejemplo, y han hecho esta crocianosis, ¿no? Que hemos tenido que actuar rápido para salvar la vida. La enfermedad del suero, también. ¿Y cuáles son las reacciones adversas a las penicilinas? A todos, ya digo. Puedes ver alteración de flora endógena, esto es con ampicilina, con amoxicilina, enterobolitis pseudomembranosa, porque se barren algunos gérmenes, y propias de la irritación del tubo gastrointestinal, que puede ser náuseas, vómitos, dolor abdominal, un poquito de indigestión, diarrea. Eso es pasajero, pero que hay que saberlo, porque tu paciente está con dolor abdominal, está con diarrea, tú le estás dando ampicilina o ampicilina. Sí, entonces hay que saberlo. Bien, hasta ahí hemos acabado penicilinas. Ahora hacemos cefaloporinas. Las cefaloporinas, bueno, es igual un beta-lactamina, fueron descubiertos el 45, miren, del 98 al 45, ya se estaba utilizando penicilina. ¿Y quién lo descubre? Isipidruzón. ¿Y de dónde lo descubre? Este es el mar Mediterráneo, estos son desagües, toma una muestra de ahí y ahí encuentra un hongo, Cephalosporium acremonium. Y ahí la primera cefalosporina. Bueno, ya se empieza a comercializar en la década del 60 cefalosporina de primera generación. Esto de generaciones también ya les dije de acuerdo al año, a la cronología de su aparición, ¿no? En la década del 60 aparece la cefalosporina de primera generación, en la década del 70 la cefalosporina de segunda generación, en la década del 80 cefalosporina de tercera generación y en la década del 90 cefalosporina de cuarta, y ahí nos hemos estancado. Y la industria farmacéutica no investiga más, dice que no le es económico a la industria farmacéutica hacer investigaciones de antibióticos. Más ahorita económico para la industria farmacéutica que buscar drogas para el cáncer. Son más rentables. Hay intereses económicos. Y para antibióticos no están investigando nada. Entonces, eso va a ser labor de quién? Labor de las universidades, labor del pueblo. Porque la industria farmacéutica no te quiere, salvo que la OPS, la OMS, organismos internacionales presionen para que sigan investigando sobre antibióticos. Bien, entonces llegamos a cefalosporinas de primera generación. Vía oral, cefradina, cefalexina, cefadroxina. Vía parenteral, cefalotina, cefapirina, cefazolina y cefradina. Acá no encuentro cefradina acá y acá. O sea, cefradina es la cefalosporina de primera generación que se puede administrar vía oral y vía parenteral. Pero cefadroxilo, por ejemplo, solo es para vía oral. Cefalexina solo es para vía oral. Cefazolina solo es para vía parenteral. Endovenosa o intramuscular. Igual que estos que están en ¿estamos? Cefalosporina de segunda generación, cefaclor, cefuroxima, cefatricina, noracarbef. Cefalosporina de segunda, vía parenteral, la misma cefuroxima que estaba acá, igualita también, vía parenteral. Cefamandol, esa sí solo es vía parenteral, propiamente dicho. Ceforanida, cefmetazole, vía parenteral exclusiva. Y hay un subgrupo de estas llamadas cefamicinas, y la principal es la cefoxitina, o algunos libros le escriben sin la A, cefoxitin, lo van a ver. Es lo mismo, cefoxitin o cefoxitina, lo mismo, la misma china. Nombre comercial Mefoxy, muy utilizado para gérmenes anaerobios. Se utiliza en infecciones por anaerobio, ¿no? Mefoxy. Esa es una indicación, diríamos, exclusiva. Cefalosporina de tercera generación, todas son resistentes a la beta-lactamasa de gran negativo.
Entonces, hay cefalosporinas de primera y de segunda que ya no lo hacen nada a los gérmenes gram negativos productores de beta-lactamasa. Es decir, esos gérmenes ya son resistentes, pero a las cefalosporinas de tercera generación no, y estas barren con todo. Cefalosporinas de tercera barren con todo. Entonces, ahí tenemos la que se da en vía oral, cefixima, cefpodoxima, ceftibutina. Y las parenterales, la primera que se sintetizó y se comercializó, y que ahora se está prostituyendo, como dicen los farmacéuticos, es la ceftriaxona. La ceftriaxona nace más o menos cuando estaba haciendo mi internado, el año 89, ahí sale la ceftriaxona. Y excelente, ¿eh? Excelente. Pero hoy en día ya está muy manoseada, hay resistencia a la ceftriaxona. También hay la cefotaxima, la ceftizocima, ceftazidima, cefoperazona. Todas estas también usadas. Doctor, entre todas esas, o sea, hay diferencias moleculares en el mercado. Claro, radicales. Claro, pero y entre ellas, ¿cuál es la más recomendable hacer por ahora? Todas son buenas, pero ya hay ahorita, como esta ha sido la más manipulada, O más conocida. la ceftriaxona hay cepas de resistentes a esto, pero todavía no hay cefotaxima, cefoperazona, cefazidima todavía. Pero en el mercado Depende del grado de manipulación y cuando empieces a utilizarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ceftazidima, excelente. Cefalosporina de cuarta generación, puede ser de vía oral también como el cefpiroma o vía parenteral como el cefepime. Ahí les dejo algunos nombres comerciales, ¿no? Por ejemplo, el cefadroxilo. ¿Cuánto vale un cefadroxilo genérico? 80 céntimos. ¿Cuánto vale con el nombre comercial de Duracell? 8 soles, 10 veces más. Es lo mismo, sino que esto en cajita, bonito, con incipiente, como acá. El otro suelto, nomás, ¿no? En blister, pero es lo mismo. Cefalexina, ¿no? Su nombre comercial, Keflex. Cefalotina, su nombre comercial, Keflin. Cefazolina, su nombre comercial, Kefsol. Cefradina, nombre comercial, Velocel. Y así tenemos, por ejemplo, cefoxitina, mefoxin, que le decía que se emplea para el aerobio. Cefaclor, ciclorro más. Doctor, ¿los antibióticos producen alguna lesión a nivel gástrico? ¿Una qué? ¿Los antibióticos en general producen alguna lesión a nivel gástrico? Colaterales, puede haber, claro. Puede haber, todo medicamento puede producir, como principio general también, características generales de todos los medicamentos, pueden producir lesiones gástricas, sí. Unos más que otros, dependiendo cómo les tomen. Hay gente que, por ejemplo, toma el medicamento y dice, no, yo lo paso con la saliva. Y sí hay gente que lo pasa con la saliva. Y ese es un tremendo error. Tienes que pasarlo con agua, con líquido. O bueno, pues con tu vaso de leche o de jugo. Con gaseosa, ya no tienes ya con gaseosa, no importa. Pero no lo pases sí solo. Tampoco sin alcohol. Medicamentos con alcohol. No, lo que se dicho. Lo vamos a ver y lo vamos a ver acá con cefalosporina después que está contraindicado. Entonces, con alcohol no. Pero solo hacer medicamentos es una práctica errónea. Ustedes como médicos tienen que decirle a sus pacientes, por favor, con agua, con limonada. Entonces, desde ahí nomás, ya el medicamento te puede producir una esofagitis, porque te raspa todo, te está lacerando tu mucosa esofágica. Y también hay medicamentos que te pueden producir irritación a nivel gástrico, sí hay. Por ejemplo, toma los corticoides, toma Cialis, y empieza con... No, yo me refiero a nivel de antibióticos. A los antibióticos, No, claro. antibióticos en general. Sí, los antibióticos de amplio espectro, todos te pueden producir como colateral diarrea. No solamente los que estoy hablando hoy día, sino los aminoglucósidos, cloranfenicol, la tetraciclina te producen diarrea. Diarrea pseudomembranosa, ¿sí? No, pues, o sea, a mí me refiero en el caso, por ejemplo, si me viene un paciente que
con una historia antigua de úlceras, por ejemplo, gástricas. Y me dice me pregunta si el antibiótico me va a producir ya, no sé, ya, eso. En una gastritis, en una úlcera gástrica, es mejor siempre proteger la mucosa gástrica. Si está con una gastritis, está con una úlcera, mejor proteger. Y tú sabes que el antibiótico de todas maneras no es que te va a causar gastritis, no. No hay antibiótico, digamos, que te produzca gastritis. Sí te produce inflamación gástrica. Por ejemplo, la tetraciclina, la doxiciclina, toda la tetraciclina bioral, o sea que te produce una dosis. No, o sea, sí, pero eso. Pero del grupo de las ampicilinas, de la amoxicilina, de las penicilinas resistentes, no te produce inflamación. Pero, vuelvo a repetir, si el paciente está con la gastritis, está con la úlcera de las molestias, yo prefiero darle lo mismo, pero vía particular. Vía particular, ya no le da bioral, son polletazos. ¿No? Entonces, es lo mismo, pero utilizas otra. Bien, bueno, estos son los nombres comerciales. Igual nombres comerciales, ¿no? Bien, vamos, cefalosporinas. Cefalosporinas, características generales de las cefalosporinas. Características generales, ¿no? Ya, miren el espectro de los gran negativos. ¿Cómo es el espectro de los gran negativos? Quiere decir estas son, vamos a decir, bacterias gram negativas, ¿no? Y estas son bacterias gram positivas, ¿no? Entonces, de bacterias gram negativas, ¿no? Estas son cefalosporinas de primera generación, de segunda generación, de tercera generación y de cuarta generación. Quiere decir ahí que el espectro de las cefalosporinas respecto a las bacterias gram negativas aumenta conforme aumenta su generación. Estoy diciendo que las cefalosporinas de primera generación cogen una gran cantidad de bacterias gram negativas, pero las de segunda cogen más, las de tercera cogen más que las de segunda y las de cuarta mucho más que todas. ¿Sí? El espectro antibacteriano de las cefalosporinas respecto a los gram negativos sube conforme subimos en generación. Y de los gram positivos tenemos cefalosporinas de primera, de segunda, de tercera y de cuarta. Es al revés. ¿Qué quiere decir? De que las cefalosporinas que son más potentes para los gram positivos son las cefalosporinas de primera, y las cefalosporinas más débiles para los gram positivos son las de cuarta y las de tercera. Es decir, yo si tengo una infección por gram positivos, ¿qué es lo que tengo que escoger? Una cefalosporina de primera. Si tengo una cefalosporina, o sea, son más específicos, si tengo una infección por gram negativos, un gram negativo virulento, una cefalosporina de tercera o de cuarta. ¿Entendieron esto? Eso es lo que dicen estas líneas de diseño. ¿No? Estabilidad frente a beta-lactamasas estafilocócicas, claro. Son muy
muy estables frente a estas enzimas que eran resistentes a la penicilina. ¿Se acuerdan? Hablábamos de estafilococos, que ya el 90% le dije de estafilococos que la penicilina ya no le hacía nada porque había mucha resistencia. Pero esta cefalosporina se los barre eso, ningún problema. O sea, ya me presentan, tú te crees invencible frente a las penicilinas, ven y cefalosporina se lo barre, no hay problema. Entonces, actividad contra bacilo gram negativo superior, claro. ¿Se acuerdan que les decía que las aminopenicilinas, AMPI y amoxicilina eran de espectro ampliado, gram positivo y gram negativo? Pero el espectro de estas cefalosporinas es mucho más amplio que las AMPI y las amoxis, mucho mayor. ¿Estamos? Es mucho mayor. A eso se refiere. A actividad bacilo gram negativos superior a aminopenicilina. Sin embargo, miren, son inactivas frente a enterococos. Repasamos hasta terminar penicilinas y le dije que enterococo no lo distribuía nadie. Entonces, enterococos son resistentes a penicilinas, también a cefalosporinas. Inactivas frente a estafilococos meticilinos resistentes, ese es otro dolor de cabeza, lo que tu compañero me decía, ¿no? Pero vamos a ver que por ahí sí, algunas cefalosporinas de tercera, bueno, pueden eliminar a estafilococos meticilinos resistentes. Pero esto ya más va a caer para otro grupo de antibióticos que le van a dar en otra clase, ¿no? Penetran en el licocefalorraquídeo malos de segunda y tercera generación, los de primero no. Acá estoy dando características ojo generales, no particulares de cada una de ellas. No, estoy dando características generales. Bueno, ahora sí vemos uno por uno. Cefalosporinas de primera generación son activas, como ya vimos, a gérmenes más gram positivos, ¿no? Entonces, a estafilococos, pero no frente a enterococos, que hemos dicho que son resistentes, igual que la penicilina. Son unos bandidos los enterococos. Pero sí, cogen bien a Escherichia coli, a Proteus, Klebsiella, una infección vías urinarias, una infección por Proteus, por E. coli, excelente, una neumonía por Klebsiella, no hay ningún problema. Se utilizan también las cefalosporinas de primera generación más la cefazolina como profilaxis de infección perioperatória. Profilaxis, como ustedes saben, es cuando yo tomo un medicamento para evitar una infección. Entonces, a veces los cirujanos tienen mucho temor de que sus heridas se infecten. Una de las complicaciones de la cirugía es la infección de la herida operatoria. Si el cirujano opera una apendicitis, una apendicitis simple está infectada, ha llegado a la infección. Pero desde una apendicitis, por más simple que sea, con una granulada curada, puede infectar una herida operatoria. Porque al sacar la apéndice puede rozar por la herida operatoria y hace todo el término. Por eso que ustedes cuando roten por cirugía, a veces se colocan, se abren y colocan, se cubre la herida con gasita, cubre la herida para que no esté expuesta cuando sale la apéndice. Entonces, esa es una infección esperada de una apendicitis. De cualquier forma infecciosa, la herida se puede infectar y no hay ningún problema. Eso no es culpa del médico, ese es el proceso del paciente. Pero lo que sí es que si te van a operar de algo que no está infectado, no hay ningún foco infeccioso, una hernia, por ejemplo, que no esté encarcelada, está todo limpio, el paciente no tiene infección intestinal, no tiene nada, pero a veces se infecta y por manipulación de los cirujanos, del instrumentista. A veces se achaca de que el material estuvo estéril, pero ahora en todos los sitios, en todas las clínicas que vemos, en todos los hospitales, las enfermeras se han capacitado mucho y esterilizan muy bien y tienen protocolos de esterilidad. El material si está estéril, ponen marcadores y todos los sacan, demostrando, sacan el material estéril en juego de pinzas de 30 materiales de acero quirúrgico y ahí hay un testigo. Hay dos testigos, uno se queda ahí y el otro saca. Sí miró, sí tuvo y eso va a la historia clínica. ¿No?
Entonces ya el cirujano no puede decir, no, que fue de sala, fue el mismo mental. Entonces es la manipulación a veces el cirujano hace. Entonces, ante ese temor, se dan antibióticos. Se dan antibióticos para evitar alguna infección. Se le decía, ante ese temor se da profilaxis. Y el medicamento como el que hace la profilaxis de infección del hígado operatorio es la cefazolina. Tengo algunos, pregunta de examen, lo toman en el ENAM, lo toman en los sentados, lo tomo yo. No debe de hacerse profilaxis para infección del hígado operatorio con ningún otro tipo de cefalosporina. Hay colegas que agarran todo y dicen, mejor Rosifin, una cefalosporina de tercera, porque no se me infecta. Eso ya no es así. Es con cefalosporina de primera generación, con cefazolina. Bueno, las cefalosporinas de primera también se utilizan para infecciones de piel, una piodermitis, ¿no? También una celulitis, no hay problema. Es una alternativa para alergias a penicilinas. Les decía de que las penicilinas son los antibióticos más alergénicos, pero acá, si un paciente es alérgico a la penicilina, ¿le puedo colocar cefalosporinas? Y ahí ya viene la duda, porque los dos son beta-lactámicos. Pero el libro dice, si la reacción alérgica es leve, sí puedes colocarle una cefalosporina, no hay problema. Pero si la reacción alérgica es una reacción grave, en donde ha habido hasta anafilaxis, no puedes colocar. ¿Por qué razón? Porque puede haber reacción cruzada, no siempre puede haber reacción cruzada. Y se dice que de 100 pacientes alérgicos a la penicilina, 8% solamente son a las cefalosporinas. ¿Ya? Entonces, por eso dice, una de sus características es que es una alternativa para pacientes alérgicos a la penicilina. Bueno, cefalosporina de segunda son activas a Haemophilus influenzae. Haemophilus influenzae puede producir desde una sinusitis, puede producir una otitis, puede producir una meningitis, una neumonía, se mete por cualquier lado. Haemophilus influenzae. Entonces, muy bien, una cefalosporina de segunda generación si estás pensando en este germen. Incluso alcanzan concentraciones de igual y biosecolorreactivos ya para una meningitis. Útiles en unas infecciones extrahospitalarias, una neumonía, una bronconeumonía de la comunidad, cefalosporina de segunda. Útiles en infecciones mixtas por anaerobios y aerobios, y ahí lo tenemos al mefoxin. Cefalosporinas de tercera, con los espectros más amplios para los gram negativos, como les decía acá, pero coge también a Haemophilus influenzae, que no lo cogía la de segunda. Bueno, la de segunda ya lo coge, pero, disculpen, pero la de tercera lo coge mejor. Entonces, por eso dice gran actividad frente a enterobacteria y Haemophilus influenzae. A ver, acá tenemos a la pseudomona, que la pseudomona, igual como Enterobacter, Serratia, Citrobacter, pero pseudomona específicamente, es muy resistente a las cefalosporinas de primera y segunda. Esta sí ya lo coge. Acá sí es sensible frente a una cefalosporina de tercera. Sin embargo, cuando tengamos infecciones por estos gérmenes, Enterobacter, Citrobacter, Serratia, Pseudomonas, no hay que lanzarnos como Alfonso Bravo solamente a monoterapia, porque son gérmenes muy virulentos, a la cabeza la pseudomonas. Entonces, siempre se da, cuando yo disparo una cefalosporina de tercera, tipo ceftriaxona, no le voy a dar solo, un médico da solo. Siempre hay que hacerlo, hay que atacar al organismo con todo. Y ahí se le da, por ejemplo, se combina una ceftriaxona con una aminoglucósido, con amikacina o dimecacina, que es un aminoglucósido que coge muy bien la pseudomonas. Entonces ya estoy
haciendo combinación. Es decir, estoy potenciando mi tratamiento para barrerlo, para asegurarme de barrerlo a la pseudomonas. ¿Ya? Mucho más cuando es pseudomonas, nunca den una terapia sola, una monoterapia. Ya me dijeron en clase que solamente como es sensible a ceftriaxona, disparo ceftriaxona. No. Acompáñate de otro antibiótico más. Potencia, sinergiza tu tratamiento para que sea efectivo, ¿no? Así se ejerce. Bueno, y como ya saben, pues, ¿no? Conforme nos alejemos van a ser menos sensibles a los gérmenes gram positivos, ¿no? Esta sí logra una concentración adecuada de nitroceflorraquídeo. Si bien es cierto que ya desde la segunda generación se pueden emplear para la meningitis, pero es mejor una cefalosporina de tercera generación, que alcanza concentraciones más adecuadas. Es igual que si bien es cierto que hemófilos ya es sensible de una cefalosporina de segunda generación, pero quiere mayor eficacia, cógete una mejor cefalosporina de tercera. A eso me refiero. ¿Estamos? Entonces, meningitis, hemófilos influenza, ya puedo empezar a utilizar de segunda, pero mejor háganlo con una de tercera para que les vaya bien. Son infecciones que no hay que darle mucha oportunidad de que el germen haga resistencia o que se reduzca. Doctor, ¿tiene sentido usar una de segunda y a la vez una de tercera? No tiene sentido. O darle primero una de segunda. Si vas a utilizar, estás ante esa duda, utiliza de frente una de tercera, pero no mezcles. No puedes utilizar de segunda y tercera. No. O primero segunda y luego que termine Ahí sí es otra cosa. Ahí sí es otra cosa. Vas por una de segunda, de no le nada, recién una de tercera. Ahí sí. Bien. Bueno, esto ya de lo que les he hablado, no lo voy a estar repitiendo igual lo que les he hablado. Usos clínicos de primera generación son de amplio espectro, baja toxicidad, ¿no? Bueno, cuando dice rara vez de primera elección, las cefalosporinas en realidad no son de primera elección, las penicilinas son de primera elección. Sin embargo, debido a la resistencia ya a las penicilinas, estas han pasado a ser algunas de primera elección. Bien, acá que dice infecciones, por ejemplo, de vías urinarias, muy bien, puede hacer con una cefalosporina, ¿no? Infecciones por estafilococos, que ya hemos visto, celulitis, infecciones de tejidos blandos, pero no hay infecciones graves. La cefazolina se usa para profilaxis quirúrgica, ya lo he mencionado. Cefalosporinas de segunda ya empieza a atacar a hemófilos. Cefoxitina, mefoxin, para anaerobios, ya lo he mencionado. Cefuroxima, por ejemplo, tratamiento ambulatorio para una neumonía, una bronconeumonía adquirida en la comunidad. No intrahospitalaria. La neumonía intrahospitalaria es otra cosa, es un manejo más difícil, ¿no? Entonces, eso ya tiene que ser vía parenteral y eso ya de frente dispara cefalosporina de tercera. Estoy hablando de neumonía de la comunidad, adquirida fuera del hospital. Cefalosporina de tercera, ceftriaxona, miren, es selectivo hoy en día para la gonorrea, de primera elección. ¿Ves? De primera elección. Son útiles para la meningitis, ¿no? Meningitis puede ser meningitis por neumococo, meningitis por meningococo, meningitis por hemófilos influenzarios o por cualquier otro lugar negativo. Y como dice, se asocia aminoglucósido frente a pseudomonas o meningitis. Cefalosporinas orales se absorben rápido, casi no se metabolizan los farmacocinéticos, solo se metabolizan estos tres: cefalotina, que es de primera, cefoxitina, que es de segunda, cefalpidina, que es de primera. Su excreción es renal, como las penicilinas, pero aquí sí, ojo en la ceftriaxona. La ceftriaxona tiene una excreción igual, es decir, vía renal y vía hepática. Vía renal y vía hepática, 50% por cada uno. Tal es así que cuando se excreta o tú estás dando mucho tiempo ceftriaxona y le tomas una ecografía hepática al paciente, te va a aparecer sombras acústicas en la vesícula y te va a aparecer de que fuesen cálculos biliares. Y hay muchas
no muchas, pero hay algunas equivocaciones de los ecografistas que vienen cálculo biliar. Y no viene a ser sino barro biliar, porque como está excretando por ahí, lo espesa a la vesícula biliar. Ya, entonces, pero pues, a veces el ecografista no tiene la información de su sorpresa, o a veces también el cirujano ya se olvidó de su farmacología, no sabe qué es esto, por dónde se pretende. Bien, esto es en cuanto a cefalosporina, al intervalo de administración. Esto dependido solamente para intervalos. Por ejemplo, la cefalosporina de primera cada 6 horas. Si yo cojo una cefalexina, cada 6 horas o cada 8 horas puedo administrar a mi paciente. Si cojo un cefadroxilo es cada 12 horas. Cada 12 horas. Cefalosporina de segunda van a intervalos, se administra en intervalos de 8 a 24 horas. Por ejemplo, el cefaclor cada 8 horas lo puedo administrar, ¿no? Cefalosporinas de tercera generación se administran cada 12 o 24 horas. Ceftriaxona inicialmente se administraba una 2 veces al día. Hoy en día también podemos utilizarla cada 12 horas. Ceftriaxona. Ceftriaxona se puede utilizar vía intramuscular o vía endovenosa, dependiendo. Por ejemplo, si tienes una gonorrea, quieres dar el tratamiento ambulatorio nomás, como es con monodosis, una sola dosis nomás de ceftriaxona, monodosis en el hombre, pero en la mujer son 2 dosis de gonorrea. La mujer es un poquito más difícil de eliminar un monococo, pero la mujer es asintomática, muchas de las veces para gonorrea. Ni ella misma a veces sabe que tiene gonorrea. El hombre va, tiene relaciones y pum, sale infectado, y ella va. Entonces hay que tener cuidado. Entonces, pero identificado siempre cuando, bueno, ya les han dicho seguro en salud pública, siempre cuando identificamos que el varón está infectado, hay que darle a la mujer. Si la mujer también está infectada, hay que darle al varón. O sea, siempre el tratamiento de las infecciones de transmisión sexual es a la pareja. Bien, entonces decía acá, bueno, y si está en el hospital y es para otra indicación, sí, bien endovenosa es mejor, concentraciones mucho mejor. Cefalosporinas, los colaterales, bueno, la hipersensibilidad, ya les he dicho 8%, reacción cruzada. ¿Son nefrotóxicos? Se eliminan por el riñón y son más nefrotóxicos que la penicilina, sí. Las penicilinas no son nefrotóxicas, pero estos sí son nefrotóxicos. Pero menos que los aminoglucósidos. Los aminoglucósidos tipo gentamicina son más nefrotóxicos, más daño renal, puede llevar a insuficiencia renal. Esto produce levodopa-fidapronol mucho. Sin embargo, hay que tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta. Y ojo, siempre que nosotros estemos dando un tratamiento ya como una cuestión general, siempre que se esté dando cualquier medicamento paciente, que tome un poquito más de agua adecuado. Un poquito más de agua, hace su limonada de 1 litro y en el día lo va tomando fuera de sus alimentos, fuera del jugo. Hay medicamentos que son más nefrotóxicos y hay medicamentos que se eliminan mucho por el riñón, los aminoglucósidos. Las sulfas que producen cristales y también pueden producir insuficiencia renal. Y la gente está tomando sulfas y está tomando poquita agua o igual o normal, cuando debería de indicarle al médico que tome más líquido, aminoglucósidos más líquidos para eliminarlo, porque son nefrotóxicos. Entonces, como una cuestión de principio general, que tome un poquito más de agua. Bien, diarreas. Pueden haber diarreas, sí, más con cefoperaxona, intolerancia al alcohol, esto es lo que les decía. Ningún medicamento debe de ser con alcohol. No, que estoy tomando un traguito y... No, si estás con el tratamiento antibiótico, ¿cómo vas a tomar alcohol? No, que hoy día lo he tomado a las 8, día me toca a las 8, pero tengo una parrillada a mediodía y me voy. Recuerda que hay antibióticos en tu sangre y puede haber intolerancia al alcohol, o sea, intolerancia, pues, fenómeno del tabuse, lo que se conoce, ¿no? Estoy seguro que lo de la primera clase. Fenómeno del tabuse que con el alcohol, cualquier medicamento puede producir náuseas, vómitos si te va mal todo el día, no te vas a aprovechar la parrilla. Todo el día te va a ir mal hasta el día siguiente. Hemorragia puede producir porque produce hipertrominemia, trombocitopenia, alteración de las plaquetas, más en ancianos.
En ancianos, mucho cuidado con uso de cefalosporinas. Están viendo, vigilando, está sangrando, se golpea, cómo están las encías, cuando se cepilla el abuelito, sangra o no sangra, puede producir plaquetopenia. Bueno, otros efectos colaterales, puede haber diarrea también por alteración de la flora intestinal, hipersensibilidad ya mencionado, enfermedad por suero, pseudolitiasis biliar, eso lo he mencionado. Bueno, ya estamos acabando. Esto es, se llaman inhibidores de la beta-lactamasas. Inhibidores de beta-lactamasas. Como les he mencionado que hay más de 100 tipos de beta-lactamasas, cefalosporinasas y penicinasas. Entonces, siempre está fabricando enzimas el germen para eliminar mis antibióticos. Entonces, la industria farmacéutica ha fabricado ácido clavulánico, sulbactam y tazobactam, que tienen el anillo cuadrangular beta-lactámico, que son beta-lactámicos, pero que solos no producen, no matan a ningún bicho. Pero que estos, combinados con los antibióticos que hemos estudiado, entonces le dan un poder sobre las bacterias resistentes a estos antibióticos. Si estos antibióticos no hacen nada, han hecho resistencia a esas bacterias, ¿no? Estos antibióticos, digamos, son sensibles a esas bacterias, entonces le añadimos a su constitución, le añadimos ácido clavulánico, sulbactam o tazobactam. Entonces, de lo que estos antibióticos ya no hacían efectos a estos microorganismos resistentes, entonces nuevamente lo potenciamos a estos antibióticos y ahora sí ya empiezan a eliminar a esos gérmenes. Por eso se llaman inhibidores de beta-lactamasas. Van a ir, su trabajo de estos es ir y directamente buscar a la beta-lactamasas e inactivar a la beta-lactamasas de los microorganismos. Así como las penicilinasas resistentes, estos son inhibidores de beta-lactamasas, pero por sí solos no son antibióticos, a pesar que tienen la conformación, la estructura química igual que un antibiótico beta-lactámico. Incluso también se le llama beta-lactámico por su estructura química, pero no son antibióticos solos. Tienen que acompañarse de un antibiótico. Y ahí tenemos, por ejemplo, si yo combino ácido clavulánico con amoxicilina, o también le llaman otros clavulanato, amoxicilina con ácido clavulánico, entonces de lo que había gérmenes que eran resistentes a la amoxicilina, ahora pues combinado con el ácido clavulánico, lo barra. ¿Estamos? Y esto lo que les decía, hay amoxicilina solo en cualquier farmacia como genérico, pero hay amoxicilina y nombre genérico. Pero anda, busca tú amoxicilina, ácido clavulánico, como genérico no hay por ningún lado. El más barato, ¿hay? ¿Dónde? Laboratorio Portugal, pero así como amoxicilina con ácido clavulánico. Así no, bueno, quería aparecer. ¿Genérico no? Excelente, porque yo que conozca, solamente todos estos hay nombres comerciales y los he revisado, ¿no? E incluso que he comprado para mi familia, el que es más caro es el Clavumox, nombre comercial, Clavumox. Y después hay otros con nombres comerciales, el más barato de una industria farmacéutica, lo último que compré de la India, que estaba 3.5 cada pastillita de 500 miligramos, porque el Clavumox está 8 soles. Pero ese de la India estaba 3.5. Pero al menos en mi hospital no tenemos amoxicilina con ácido clavulánico. Pero buena información que me da el delegado, excelente, porque eso va en beneficio del paciente, ¿no? Mientras hagan menos billete del paciente, mejor, ¿no? Bien, ampicilina, sulbactam también, mira, sulbactam. La ticarcilina, que era una ureidopenicilina para pseudomonas, ¿se acuerdan? Como le dije, ya está habiendo resistencia de pseudomonas a algunas ureidopenicilinas, entonces ahora se combina con ácido clavulánico. Entonces también. Y la piperacilina, que es otra antipseudomona, ¿se acuerdan? Se combina con el tazobactam. Y así podemos combinar varios antibióticos para potenciarlos. Bien, terminando ya. Los carbapenem, los dos más conocidos son el imipenem y el meropenem. Hay otros más,
pero estos son los más conocidos, los más usados. Son antibióticos de amplio espectro, gram positivo, gram negativo y anaerobios también, ¿no? Y anaerobios también. Y útiles en infecciones resistentes a otros antibióticos, no son de primera línea. Se utilizan cuando ha fallado otro esquema terapéutico. Se utilizan en infecciones polimicrobianas, pueden producir convulsiones, ¿sí?, en individuos susceptibles. Y son de reserva. Estos son de reserva, acuérdense, son de reserva. Los monobactámicos como el Astreonam solamente sirven para gérmenes gram negativos, por ejemplo Pseudomonas. O sea, su actividad es parecida a los aminoglucósidos. Luego tenemos la vancomicina, que es un glucopéptido. Esta es la estructura química del vancomicina. Y la vancomicina solo se utiliza para gérmenes gram positivos. Gram positivos. Y ahí tenemos también a la teicoplanina, este es un último, parecido a la vancomicina, o sea, un glucopéptido para gérmenes gram positivos. Pero esa es su estructura química compleja. Ahí está una vancomicina. Entonces, últimamente, por ejemplo, se está empleando la combinación terapéutica de un imipenem más una vancomicina. Con eso cubro un montón de cosas. El imipenem es para gram positivos, gram negativos y anaerobios. Y la vancomicina es para gram positivos y me potencia mucho. Y esa combinación mucho se está utilizando. Son caros, ¿no? Imipenem es caro, ¿no? Meropenem igual. La vancomicina también es caro, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Salvo pues que venga del CIS y del seguro, ¿no? Pero a veces se acaba en el CIS y el paciente tiene que comprar. Bien, última lámina entonces, última lámina. Este de aquí, más que todo, para en forma general, cruzar información. Cuando ustedes disparen un antibiótico, tienen que ver factores microbianos, factores del huésped y factores del fármaco. ¿Me explico? Cuando yo disparo un antibiótico, prescribo un antibiótico para una infección, debo de saber qué tipo de microorganismo es el que estoy apuntando. No va a ser a ciegas. Entonces, por lo menos epidemiológicamente, sé que en una celulitis más es estafilococo. Que puede haber un germen gram negativo en piel y celular subcutáneo y tejidos blancos, puede haber un gram negativo, más toxicidades alrededor del ano como resultado de los compañeros. Pero en zonas alejadas es casi improbable, más o menos posible. En quemados sí, en quemados es otra cosa. En quemados sí, como salen desnudados casi toda la piel, ahí sí, gram positivo, gram negativo. Entonces, todas esas cositas epidemiológicas uno tiene que ir conociendo. Distribución de germen, ¿no? Sensibilidad, ver también, conocer la sensibilidad. Si hay identificar el germen, pero ese germen es sensible a tal antibiótico, preguntarme si es sensible. Factores del huésped, en lugar de la infección. ¿Dónde es la infección? ¿Dónde es la infección? Oye, es una infección de hueso, es una osteomielitis. Expulsen el hueso, la radiografía es una osteomielitis. ¿Qué antibióticos llegan al hueso? ¿Le vas a dar penicilina? Claro, es estafilococo, ok, pero le vas a dar la penicilina, no llega al hueso. Es sensible el germen, sí, pero no llega, no penetra, no llega. Entonces tienes que saber tu farmacocinética. ¿Qué medicamentos sí llegan al hueso y que son sensibles al estafilococo? Le das quinolonas. Le da quinolona, que sí penetra muy bien hueso, a pesar de que es de amplio espectro, pero llega, tiene una buena llegada. Le das era un grupo de las rifamicinas. Ya me voy a acordar. Se me fue ahorita el nombre del antibiótico. Es un grupo de las rifamicinas que también llega muy bien al hueso. Bien.
Tienes que ver si es alérgico. Oye, es necesario que el paciente reciba penicilina, vamos a decir porque es un estreptococo, pero el señor es alérgico a la penicilina, ¿le vas a dar? No. Entonces, siempre en medicina hay varios factores que uno tiene que ir estudiando. Entonces, es alérgico. Y como es alérgico, le hago la prueba de sensibilidad. Si es alérgico, pero ha hecho alergias leves, entonces le doy una cefalosporina de primera. Con eso barro el estreptococo. No, es alérgico, pero es alérgico grave. Tampoco ni le puedo dar una cefalosporina, entonces me voy a macrólidos. Si es un germen gram positivo, me voy a macrólidos. Y macrólidos sí me barre muy bien una eritromicina, un germen gram positivo. O una faringitis con macrólidos, la citromicina, como ven, en 3 días lo barres a todos los estreptococos de la garganta. Tienes que ver la función renal. ¿Está funcionando bien? No, es un paciente que tiene insuficiencia renal. Tiene que bajarle la dosis. Es un paciente con insuficiencia renal y necesita aminoglucósido, no le dé, por favor. Pues aminoglucósido le va a producir más insuficiencia renal. Dale alternativa. Dale una cefalosporina, que también es nefrotóxico, pero menos que la aminoglucósido. Entonces tiene que ir jugando. Su función hepática, ¿cómo está? No, está con insuficiencia hepática, está con cirrosis. ¿Le vas a dar ceftriaxona? Que el 50% se elimina por la bilis. No le puedo. Tienes que buscar alternativas. Está neutropénico, o sea, bajo de defensas. ¿Le vas a dar un antibiótico bacteriostático? No, tienes que darle bactericida. Entonces va jugando con toda esta variable. Función digestiva, como decía tu compañero, ¿no? Está como una gastritis. Y le vas a dar fiebre, no, dale lo mismo que le vas a dar. Entonces, estos son los factores del hueso. Otras enfermedades subyacentes. ¿Qué medicación está tomando concomitantemente? Hay que tener en cuenta para separar los intervalos. No sé, cuando el doctor Marcelo les hizo antiácidos inhibidores de la bomba de protones, omeprazol, lansoprazol. Generalmente, ranitidina, inhibidores de bomba de protones retardan la absorción de otros fármacos. Generalmente, digo todos, generalmente. Entonces, cuando el paciente además está recibiendo cualquiera de estos medicamentos, si le vamos a dar un antibiótico, hay que separar un poquito su intervalo, no que tomen a la misma hora. Lo primero el antibiótico y después separamos mínimo 1 hora entre droga y droga. Entonces, eso es lo que tener en cuenta, medicación concomitante. Recuerden de sus interacciones farmacológicas, que se pueda interacciones farmacocinéticas o farmacodinámicas. Está gestando la mujer, está embarazada. Una gestante no puede tomar cualquier medicamento. Primer semestre del embarazo o la génesis, puede haber alteración ahí en su formación. Entonces, primer trimestre del embarazo y todo el embarazo tiene que tener cuidado. ¿Cuáles son los medicamentos que son menos lesivos en el periodo de la organogénesis? Penicilinas. Cefalosporinas ya si quiere, pero no le va a hacer un aminoglucósido, no le va a hacer un sulfa, no le va a hacer una teta, no, está contraindicado. Salvo que si lo requiera, entonces ahí conversa con la familia y ahí riego beneficios. Primero la madre se trae el feto. O sea, siempre estamos nosotros jugando así entre la espada y la pared, pero siempre hay que comunicarlo para que no haya, porque si no, es facilito, después nos acusan. Estudiamos un montón, un especialismo, después te acusan. ¿No? Entonces, hay que tener cuidado. Mucho hoy, más hoy en día que estamos en un periodo de huelga y por cualquier cosa, nosotros tenemos la culpa de todo. En realidad, la profesión médica en el Perú está siendo incomprendida cada vez más. Se te exige más estudio, menos pago y más incomprensión. Vía de administración deseada. También, bueno, factores de fármaco, actividad frente al patógeno. Actividad frente al patógeno, claro, que decíamos, capacidad para llegar al lugar de infección. Tiene una prostatitis el paciente, una prostatitis. ¿Qué fármaco le llega bien a la próstata? Atacar una prostatitis, tratar una prostatitis no es cuestión fácil. Una prostatitis, por ejemplo, aguda, no se trata de 5 o 7 días. Una prostatitis aguda son 2 semanas mínimo de tratamiento.
crónica, 2 meses de tratamiento. Tiene que ver la tolerancia del paciente. Y quinolonas son las que mejor penetran a la próstata. También. Ahora, una infección, una osteomielitis, una infección de hueso, lo trata con una semana. Una osteomielitis son 6 meses de tratamiento. Una tuberculosis son 6 meses de tratamiento, dependiendo de los esquemas, que puede llegar hasta el año. Una lepra no lo vas a causar, no lo vas a curar rápido, también igual como tuberculosis, hasta 1 año de tratamiento y seguirlo al paciente. Hay lepra en el Perú, por si acaso. Yo hice mi seguro en una zona leprosa. Traté lepra con los esquemas, traté curé sus heridas, la piel denudada que le teníamos que poner hasta placentas, la membrana coriantiótica teníamos que poner. Hay leprosorios en el selva todavía, creo que quedan 2 o 3. Bien, ¿dónde más me quedé? Bueno, hay que ver la frecuencia de dosificación, ¿no? El sabor, también, eso más en los niños, ¿no? Los adultos toman, no hay problema. En el niño sí hay que ver el saborcito, eso, por ejemplo, las sulfas, el Bactrim, los chiquitos lo sufren para tomar porque es horrible, el genérico, pero cómprale lo mismo, compra comercial un Bactrim con sabor a fresa, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Y a veces el padre tiene que sopesar eso, ¿no? Y el pediatra también. Pero a veces cuando no se tiene, que es realidad en muchos hogares también, entonces, bueno, decir dar una alternativa de eso y después de eso un caramelo, un poquito de azúcar, algo, ¿no? Chicle a la mano para que no lo bote. Estabilidad frente a las temperaturas y el precio, ese es lo que le decía el precio. Muy bien, jóvenes, eso es lo que tenía que darles. ¿Alguna pregunta, interrogante?